いた猫踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んつけちゃったらひっかいた猫ひっかいた猫ひっかいた猫びっくりしたひっかいた。 Hola, hola a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar no se olviden en suscribirse, darle me gusta, comentar algo. Esto me ayudaría mucho y me motivaría a seguir creando más contenido. También, les recuerdo que pueden unirse al canal en el nivel REM, así para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Empezamos. Soltaré mi amor en un grito de pasión. Si la luz allí está, realmente me da igual. Abrazando todo aquí me quedo. Atravesaré sentimientos felices. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos dormimos al soñar, tú y yo. Algún día nuestras manos nos van a demostrar cómo hay que comenzar. Ese día estoy segura de que tu amable voz el mundo cambiará. Pues yo sé que si alguien solo está, no podrá alzarse por su voluntad. Si es así, tu mano me darás y al mañana iremos ya sin tropezar. Soltaré mi amor en un grito de pasión, porque al enfrentarte yo realmente comprendí que la luz se crea estando unidos. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos volvimos al soñar, tú y yo. Los Saiyajines llevan en este mundo desde mucho tiempo. Se dice que estos son tan antiguos como los Uzumakis. Incluso se cree que estos pudieron vivir al mismo tiempo que la madre del chakra, Kagale. Nuestros antepasados se caracterizaban por vivir siempre en grupos. Los que tenían mayor poder eran aquellos que dominaban. En el antiguo pueblo de Salada, reinaba la calma como una tranquilidad, ya que vivíamos en armonía. Sin embargo, hubo un suceso el cual les obligó a separarse. Esto ya que un terremoto bastante fuerte acabó con nuestro pueblo. Muchas personas salieron heridas, pero se pudo salir hacia adelante. Al ver que nuestro hogar se encontraba en ese estado, no se tuvo opción que irse de ese lugar. Como eran muchas personas, y no querían llamar la atención, se decidió que estos se dividieran en grupo. Cada uno de estos tomaron rumbos diferentes, ya sea al país de la nieve, agua, tierra, rayo o fuego. Hubo un grupo en especial el cual llegó al país del fuego. Este era especial ya que el primer contacto que tuvo fue con Mito Uzumaki, princesa de País del Remolino. El líder de ese grupo le explicó a la mujer la situación y el por qué se encontraban ahí. Ella pudo comprender a la perfección, ya que se percató que no tenían alguna intención mala. Así que, decidió en ayudarlos. Se dice que fue porque el gran corazón que tenía, pero, también porque se podía reflejar en esa situación, ya que comprendía lo que era sentir tu pueblo por un desastre. Al momento de llegar al pueblo entre las hojas, fueron directamente con el primer Hokage, Hashirama Senju. Su esposa, Mito, le comentó sobre lo que estaba explicando. Al igual que su mujer, él era conocido por tener un corazón noble y honesto. Así que, les ofreció ese grupo de Saiyajines un hogar dentro de la recién construida Konoha. Al inicio les costó algo de trabajo acostumbrarse a esta nueva vida, no se les podía culpar, pero, con ayuda de Mito, como del primer Hokage, pudieron sobrellevar la situación. Como sabrás, los Saiyajines eran excelentes para las peleas a cuerpo,
como poder resistir largas peleas, así que, como una manera de agradecer la ayuda, estos ofrecieron sus habilidades al pueblo. En un inicio estos formaron de las primers líneas defensivas de Konoha, eso duró hasta la muerte de Hashirama. Fue cuando, su hermano menor, Tobirama Senju, que tomó el poder como el segundo Hokage, que todo cambió en Konoha. Desde crear una escuela para ninjas, los exámenes Chunin, un hospital. Sin embargo, lo que más resaltó y se le agradece, fueron dos cosas. La primera, es darle a los Uchihas el cuerpo policial, esto lo hizo, ya que, en ese tiempo, no tenía una gran reputación con las personas de la aldea, por lo que hizo Madare, hace unos años atrás, al realizar esto, hizo que estos tuvieran un papel más importante dentro de Konoha. La segunda cosa, fue que a los Saiyajines se les creó un grupo especial, parecidos a los que eran el cuerpo Anbu. Que, si no sabes qué son estos, bueno. Son una unidad de élite dentro de las aldeas ninja, con Konoha como ejemplo. Están formados por ninjas altamente entrenados que realizan misiones secretas, de inteligencia y operaciones de alto riesgo. Los miembros de Anbu utilizan máscaras distintivas de animales para ocultar sus identidades y operan en el anonimato, demostrando habilidades excepcionales y lealtad inquebrantable a su aldea. Además, que estos están relacionados directamente con el Hokage. Tobirama tomó esta decisión, debido a que, con el pasar del tiempo, los Saiyajines dentro de Konoha estaban disminuyendo, algo parecido a lo que estaba pasando con los Senju. De alguna manera realizó esa acción en forma de protección, sin embargo, también, porque se percató que los Saiyajines demostraban más habilidades cuando eran misiones discretas. Además, de que en ese tiempo se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Shinobi, por lo que, muchos enemigos no esperaban que los Saiyajines fueran ocupados de esa manera. Durante este tiempo, la fuerza como el trabajo que realizaban, fueron de gran importancia para el pueblo, evitando conflictos con otra aldea, detener algún ataque hacia Konoha antes que sucediera. Entre muchas cosas, por eso, a los Saiyajines se les reconoce como de los clanes más fuertes y sobresalientes que tuvo el pueblo escondido entre las hojas. Así pasaron los años, hasta que, nuestro clan, empezó a desaparecer. Los Senjus, Sumakis como Saiyajines, compartieron muchas características, incluso hasta el hecho que con el pasar del tiempo, no quedarían muchos. Pero, ¿sabes por qué los Saiyajines eran tan fuertes? No lo sabes, ¿verdad? Era por su deseo de superarse a sí mismo. Se comenta que hace muchos años, incluso antes que los pueblos se unieran, nacido un Saiyajin con habilidades y poder sobresaliente de todo. Era muy listo, aprendía muy rápido, se adaptaba a los combates fácilmente. Sin embargo, lo que los distinguía de los demás, era que podía transformarse. Se comenta que sus ojos cambiaban de color, que su cabello pareciera como si fuera de oro brillante, su poder no tenía comparación, llevaba por nombre Super Saiyajin. Se dice que cada 1000 años aparece uno. ¿Tal vez ese Super Saiyajin seas tú? ¿No te parece? Con delicadeza acarició la cabellera de su hijo, el cual se encontraba acostado en su cama. El niño, que no superaba los 5 años, le dio una sonrisa. Sí, entrenaré tanto, que me volveré un Super Saiyajin, mami. Al escuchar la actitud del niño, la mujer no pudo evitar una ligera risa. Me alegra ver tu actitud. Responde 2 preguntas, Goku. ¿Cómo lograrás llegar a tu objetivo? El pequeño niño, girando un poco su cabeza, en gesto de estar pensando. Supongo que entrenar muy fuerte, comer mucho y enfrentar con sujetos fuertes. La mujer asintió con su cabeza. Digamos que eso es cierto, pero, lo más importante es la disciplina, como el esfuerzo. Si combinas esta acción, no dudo que podrás llegar a ese punto.
Digamos que logras convertirte en el legendario Super Saiyajin, ¿qué harías con ese poder? Con una gran sonrisa al estar emocionado. Simple, saldré del pueblo, para poder enfrentar a sujetos poderosos. Como mi poder no tendrá comparación, tendré que buscar en todo el mundo, hasta que alguien me lleve a mi límite. Goku se sobó su cabeza al recibir un ligero golpe de su madre en la frente. Con una mirada seria, como de ligera preocupación. Hijo, eso no es lo correcto. Si llegas o no a tener el Super Saiyajin, vas a sobresalir de muchos, ya que eres un Saiyajin. Pero, no porque sea de esa manera, te tengas que comportar de esa manera, tan engreída. Muchos de nuestros antepasados, al sentir ese orgullo, como deseo de combatir, murieron. Sé que eres aún niño, pero no queda mucho tiempo para que te tengas que unir al cuerpo Anbu. Sin embargo, el tiempo que esté en la academia me gustaría que experimentaras una vida tranquila y común. Por favor, hijo, solo te pido una cosa, no repitas nuestra historia, sé mejor que nosotros, no vivas la vida de tu padre como la mía. Si lo haces, podré descansar en paz, por favor, prométemelo, hijo. Al ser tan niño, no comprendía el por qué su madre tomaba ese tipo de comportamiento. No obstante, a pesar de su edad, pudo entender que eso era algo importante para ella. Mirándola directamente a los ojos. Te lo prometo, mami. Pudo notar que una sonrisa se dibuja en los labios de su madre. Honestamente, no entendía el por qué las palabras que le había dicho su progenitora. La mujer se acercó, le dio un tierno y delicado beso en su frente. Con un tono de voz que demostraba el amor puro que podría tenerle a su hijo. Buenas noches, bebé, descansa bien. Al decir eso, se levantó de la cama del niño. Con pasos tranquilos ésta salió de la habitación, sin antes apagar las luces del cuarto. Recorriendo la modesta casa que habitaban, fue directa a su habitación. La mujer el cerró sin seguro, esto por si Goku la necesitaba. Mientras iba a su cama, se quitó con pesadez la pechera que tenía, como las muñequeras. Al momento de estar sentada en su colchón, su mirada quedó pensativa en la nada. Esa energía como alegría que portaba hace unos minutos con su hijo, se marchó. Cerrando sus ojos, se masajeó sus brazos, sintiendo el dolor como cansancio que sentía. Al bajar un poco su rostro, se miró las heridas que ésta poseía. Mientras se tocaba con delicadeza dichas marcas, aún recordaba el cómo se las había producido. Para ella, esto era como si a una vaca la marcaran. En su sentido, se sentía un objeto, aunque, bueno, no era de todo incorrecto. Ella sabía su propósito en este pueblo. Mirando hacia su derecho, miró una foto que se encontraba colgada en la pared. En dicha imagen, se podía visualizar a un hombre de aproximadamente 25 años, era parecido como el niño, aunque, en adulto, a su lado, se encontraba ella, en una versión más joven. Con una sonrisa amarga. No sabes cuánto me haces falta, sé que tu muerte fue algo que te orgullece, sin embargo, no puedo evitar en extrañarte. Supongo que, de los dos, fue la que demostró más sentimientos. Si tan solo miraras en cómo ha crecido nuestro bebé, estoy segura que te sentirías orgullosa. Es una copia a ti. Lo último lo dijo con una risa cansada. Dejándose caer en su cama, su mente empezó a divagar. No sé cuánto tiempo me quede con vida. Las misiones que me está mandando el Hokage se están tornando cada vez más difíciles. Ahora que soy la única que queda de los Saiyajines en el cuerpo Anbu, el tercero me utiliza en todas las misiones. Mañana tengo preparada otra. Si no fuera por la niñera que contrate, no sé cómo cuidaré a Goku. Ahora que lo pienso, aunque Hiruzen es un viejo, algo amable, estoy segura que no tendrá algún trato con mi hijo. Si muero antes de que él entre al cuerpo Anbu,
estoy segura que el entrenamiento que le pondrá será un infierno. Sin que ella se percatara, algunas lágrimas empezaron a salir de sus ojos. Solo tendrá otros 5 años para que éste sea reclutado. Si se parece algo a su padre, tendrá ese carácter fuerte y duro que lo hará salir de todo esto. Como su madre, me gustaría que él terminara la Academia Shinobi, estuviera en un equipo, hiciera los exámenes Chunin, que, con el tiempo, encontrara una buena mujer, con la quien relacionarse, formar una familia, vivir tranquilo. Al pensar eso, era una burla para ella misma. Qué ideas tan idiotas tengo a veces. Si él le va bien a la vida, podrá vivir más de 27 años, y tal vez, en los mejores sentidos, tener algún hijo. Aunque, sabiendo el comportamiento del consejo, si se llegaran a enterarse de esa situación, le quitaran al hijo, y lo entrenarían para hacerlo un ambu. Cerrando sus ojos, para tomar una siesta, sé que son deseos infantiles, pero, en verdad deseo que mi hijo pueda tener una vida más tranquila, sin el sufrimiento de ser un ambu. Con ese último pensamiento, el mundo del sueño se apoderó de ella. La madre de Goku, teniendo puesta su armadura, se encontraba hincada, mientras le acariciaba el cabello a su hijo. El primer día en la academia es el más importante, ya que, de este, puedes hacer tus amigos, como darle una idea de cómo eres a los profesores, así que, recuerda lo que hemos practicado. Además, de lo que te he dicho en la semana, ¿entendido? El pequeño asintió con su cabeza. No podré recorte el día de hoy, pero, la niñera lo hará. Así que, cuando llegues a casa, date un baño, come y realiza tu tarea, en la noche te veré. Con una voz de alegra. Sí, mami, descuida, me portaré bien, le haré caso a mi maestra, y haré amigos, te lo prometo. Al ver la determinación de su hijo, le dio un abrazo. Muchas gracias, mi Goku. Separándose, ahora ve y disfruta tu día. Al decir eso, observó cómo el niño se alejaba corriendo del lugar. La mujer se incorporó. Al hacerlo, su gesto corporal cambió drásticamente. Todo su cuerpo estaba tenso, además su mirada se encontraba seria. Desapareciendo en un parpadeo, dejó el lugar, solo. La mujer apareció al lado del Hokage, aunque, ésta portaba una máscara de Ambu, la cual era de parecido a un oso. El tercero, mientras inhalaba una pipa, no le sorprendió la llegada de su Ambu. Veo que todo salió bien con el niño. Tomando un pergamino se lo entrego a la mujer. Tu siguiente misión se encuentra en el país de las fuentes termales. Tendrás que darle apoyo a un grupo de chonins. La misión que se encargó fue la entrega de un documento, sin embargo, esto se complicó, ya que, se reportó que el Jinchuriki de 8 colas está cerca de la zona. Minato Namikaze se encuentra en otro encargo, por lo que tú serás la encargada. El anciano solo miró como la mujer no movía ningún músculo. Haciendo un gesto con su mano, la Ambu desapareció. Al ver que estaba solo en su oficina, dio un gran suspiro, mientras se masajeaba sus ojos. Internamente tenía una ligera preocupación la mujer que se había marchado. Era la única mujer Saiyajin que quedaba en Konoha. Hace 3 años, que su esposa había muerto en el campo de batalla. Recordó que cuando sucedió ese suceso, los viejos del consejo, intentaron usarla como máquina para hacer bebés. Los Saiyajines no eran muy reconocidos dentro del pueblo. Para él, no era justo que se les diera ese tipo de trato. Sus 2 antecesores, el primero como segundo, intentaron darles la misma calidad de vida que los que habitan el pueblo. Hubo cierto tiempo que se mantuvo así, no obstante, al día de hoy,
eso solo quedó en el pasado. Sabía quién era perfectamente la mujer, la conocía cuando era una niña. Tenía el presentimiento que cada vez le daba misiones más riesgosas, al tal punto que tuvo que enfrentarse al Shinobi A, el cual se decía que era una bestia para combatir. Sus razones eran personales, si no, era el papel del Hokage que estaban haciendo. La mujer llamada Jine era la mejor kunoichi que tenía en este momento Konoha. Fuerza bestial, ligeramente por debajo de Tsunade. Velocidad extrema, esto solo con su físico. Una buena estratega, con bastante conocimiento en el campo de batalla. En pocas palabras, la kunoichi más fuerte que tiene el pueblo. Ni siquiera Kusina con sus cadenas le podrían hacer frente. Sabía que, en algún momento, ella no regresaría, si no sería una notificación de haber perdido la vida en combate. Lo delicado de esa situación, sería el niño que dejaría huérfano. Una parte de él, le estaba diciendo que los ayudara, al final eran los dos últimos de sus clanes. No obstante, esto era descartado, ya que no le podría dar preferencias a algunos encima de otros. Era el Hokage, y su deber era mantener la tranquilidad y paz en el pueblo. Incluso que le pesara en su conciencia, él estaría mandando a morir a sus hombres para conservarlo. La mujer Anbu se encontraba ya algo lejos del pueblo de Konoha, la velocidad que poseía era una extraordinaria. Mientras saltaba por las ramas de los árboles, su mente estaba recordando al ninja de Kumo. Era un tipo bastante peligroso, estaría al nivel de Minato Namikaze. No sería la primera vez que tendrían que chocar espadas, ya que, hace 8 años, junto con su esposo, combatieron. Pudo recordar que esa pelea fue de las más difíciles que hubieran tenido desde hace tiempo. Así que tendría que esperar de todo, sin embargo, ella no tenía miedo en perder la vida en combate. El pequeño Goku, con curiosidad en sus ojos, estaba visualizando el gran salón que estaría ocupando en el primer año de academia. Al ver que la mayoría estaba ocupada, empezó a buscar algún lugar vacío. Pudo observar que había una mesa al lado de la ventana que se encontraba vacío. Así que, fue a tomar asiento en el lugar. Algunos minutos pasaron, cuando la maestra llegó al salón. Esta era una Inuzuka. Con un tono de voz fuerte. Niños, a sus lugares. Al escuchar eso, simplemente obedecieron. Al ver que estos obedecían, la mujer dio una sonrisa. Ya que todos estamos en orden, comenzaremos a presentarnos. La puerta se abrió de golpe, todos en el salón se volteó para ver de quién se trataba. Quien fue responsable fue una niña de la misma edad que Goku. Tenía el cabello con un tono de color morado, ojos color café, y de ropa llevaba puesta una camisa algo grande color café. Con una voz agitada. Se me hizo tarde, maestra, ¿puedo entrar? La Inuzuka dio un ligero gruñido. Pasa, pero, que sea la última vez, ve y toma asiento. Todos los lugares estaban ocupados, excepto donde se encontraba el Son. Al no tener opción, fue a esa mesa. Sin decir otra cosa, tomó lugar. El chico tenía curiosidad sobre la niña, ya que podía notar algunos rasguños. Yo, あの方と離れて寂しいと感じていた。